En este video voy a hablar sobre el tema de la herencia de la personalidad. Para esto voy a utilizar mis notas para poder apoyarme. Pero antes que nada, tenemos que definir qué es la personalidad. La personalidad tiene una naturaleza muy compleja y enrevesada. En un contexto más evolutivo, la personalidad de los animales es la expresión de las diferencias repetibles en el comportamiento respecto a otros miembros de la población. La variación de la personalidad también incluye tanto las diferencias permanentes en la personalidad y los efectos ambientales temporales que alteran la expresión de la personalidad. Un ejemplo de esto podría ser la agresión cuando se provoca. La variación fenotípica. La variación fenotípica proviene de dos fuentes principales, que son los efectos genéticos y los efectos ambientales. Los efectos genéticos pueden surgir a través de las diferencias de alelos o interacciones entre estos mismos, y por otra parte, los efectos ambientales son o bien permanentes o temporales. La personalidad es un subconjunto de la variación fenotípica, sumando solamente la varianza genética aditiva, los efectos de dominancia y también los efectos ambientales permanentes. Por lo tanto, la personalidad destaca matemáticamente los factores que afectan a la expresión de un rasgo en toda la vida del organismo. La influencia de la variación genética y el ámbito fenotípico. Las inferencias evolutivas se pueden extraer correctamente de observaciones fenotípicas. A esto se le conoce como el ámbito fenotípico. En otras palabras, los patrones fenotípicos son buenos predictores de patrones genéticos. Esta es una suposición común y a menudo no declarada en la ecología evolutiva. La mayoría de los estudios que analizan la evolución del comportamiento asumen que el ámbito fenotípico es cierto, pero es importante probar si esta suposición es adecuada, porque muchas de las inferencias extraídas por los ecólogos evolutivos dependerán del grado en el que la variación fenotípica observada corresponde con la variación genética aditiva. La heredabilidad de la personalidad. La heredabilidad de la personalidad es difícil de calcular, esto debido a que la repetibilidad y heredabilidad deben estimarse en el mismo conjunto de datos. Pero tenemos que definir qué es la repetibilidad. La repetibilidad se refiere a qué probabilidad hay de que un cierto comportamiento sea repetido. Esto es muy difícil de determinar sin la variación genética conocida de cada organismo dentro de una población. La hipótesis del ámbito fenotípico gana fuerza a medida que la relación de la heredabilidad a la repetibilidad aumenta, porque la cantidad de variación expresada en el fenotipo se explica mejor por las diferencias genéticas que por las diferencias ambientales. La influencia de la variación ambiental. Un resultado interesante involucra cómo los bucles de retroalimentación positivos entre la personalidad de un individuo y su elección en el medio ambiente influyen en la persistencia de su personalidad a través del tiempo. Al observar cómo la personalidad determina el rango o función en el grupo, los linajes que expresan constantemente la misma personalidad tienen más probabilidad de mantener el mismo nicho social con el tiempo. Esto tiene muchas implicaciones interesantes para los beneficios de la herencia de la personalidad, el establecimiento de la cultura y, asimismo, los impactos de la personalidad en la diversidad. Este tipo de trabajo tiende a inspirar más preguntas que se pueden contestar. Sin embargo, gracias al trabajo de varios autores que ya hemos visto, están cada vez más cerca de responder a preguntas acerca de cómo y por qué la personalidad influye y limita la evolución. Gracias.